Hoy es un buen día para la bolsa, no tanto para Bitcoin, que ha comenzado a retroceder. Algunas altcoins sí se mantienen con fuerza y esto se debe principalmente a que se está moviendo dinero de Bitcoin a la bolsa nuevamente porque los datos de inflación de hoy fueron muy positivos. Vamos a analizar eso el día de hoy. CPI es el evento que estábamos esperando. Todos estos eventos han sido importantes todos los meses, tanto CPI como el aumento de las tasas de interés, que no son todos los meses, pero últimamente lo han sido. Y claramente los datos de desempleo que más adelante vamos a tener también. El de CPI básicamente queremos que disminuya. Esta es la meta de la Reserva Federal. No muchas personas creen que vamos a llegar al 2%. Con los datos de hoy estamos en un 3.2%, pero sí fue una caída importante del 3.7%. La expectativa era 3.3% para hoy y se logró un 3.2%. Mes a mes, 0, o sea, no aumentó. Y en el caso de Core CPI, que también es de los más importantes para la Reserva Federal, un 0.2%, igual superando expectativas. Entonces sí venimos a ver cómo está la inflación. Fue esto claramente continuación de la tendencia bajista que hemos traído. El tope fue el 9.1, que ya no se toma en cuenta antes. Por eso ha sido más difícil bajar estos números, porque ya no se comparan con números tan altos, entonces no se ve tanta diferencia. Y esto fue básicamente un rebote para continuar. Podríamos decir que esto es una continuación de la tendencia bajista que traíamos todo el año. Esto es positivo, por eso la bolsa estuvo subiendo el día de hoy. Y si vemos las tasas de interés para el 13 de diciembre, que es la siguiente reunión, se han mantenido igual los últimos meses en 5.50. Igual se considera con un 94% de probabilidad que vamos a estar en 5.50 para el 13 de diciembre. Obviamente, si la inflación sube más de lo que se esperaba, que no es para nada el escenario que tenemos, esto hubiera peligrado a tener un aumento más alto a los 5.50, que ahora la posibilidad es muy baja, 5% únicamente. Pero sí queremos ver cuándo se van a disminuir las tasas de interés. Sabemos que cuando se disminuyen tasas de interés, suben activos de riesgo. ¿Y qué más activos de riesgo que altcoins? Algunas personas ya no consideran Bitcoin activo de riesgo. Considero que igual es un commodity, pero sí sigue siendo activo de riesgo. Tal vez cuando las instituciones entren, existan ETFs, la liquidez sea mayor. Obviamente exista una adopción masiva en ese caso dentro de varios años. Ya no se consideraría un activo de riesgo, pero tenemos que considerarlo todavía eso. Y en general, aún con los datos de inflación el día de hoy, podemos ver que la mayor posibilidad para reducir las tasas de interés serían en mayo. Si realmente se disminuyen las tasas de interés en mayo, significaría que se estaría combinando muy bien cerca del Bitcoin halving. Usualmente se combinan diferentes factores con el precio también. Esa es la etapa del bull run verdadero. No que no estemos subiendo en cripto, no que la bolsa no esté subiendo, pero para los ciclos de Bitcoin y de criptomonedas sabemos que idealmente después del Bitcoin halving es cuando vemos esa etapa más explosiva. De hecho, no es la etapa en donde me gustaría estar comprando ya cripto. Toda esta etapa ha sido mejores puntos y últimamente las últimas semanas comprar altcoins debido al breakout de la capitalización del mercado en cripto y logramos estar comprando muchas altcoins en Proplan Trading, algunas anunciadas aquí en ciertos fondos, como en el caso de Polkadot, exactamente el fondo, y ya llevamos en total un 60%. Sí tomé ganancias en TIA, porque TIA se ha levantado mucho en muy poco tiempo desde el punto de entrada, un total de un 150%, y tomar un poco de ganancias, pero dejar correr el resto es importante porque nuevamente todavía no estamos en ese bull run donde Bitcoin supera los máximos y altcoins claramente se disparan aún más que Bitcoin. Cuando vemos esa etapa es cuando ya Bitcoin supera los máximos, que de hecho ahí es donde posicionaría inclusive Bitcoin, principalmente en altcoins, casi que hasta un 95% en altcoins. Pero de igual manera, todavía como no estamos en el bull run sostenible, vamos a ver retrocesos. Aún así, muchos retrocesos de altcoins que menciono, como el caso de Polkadot o TIA, no creo que sean retrocesos que signifiquen buscar los nuevos puntos de entrada. Por eso no vendo todas las posiciones, simplemente porcentajes para aprovechar esos porcentajes en nuevos trades, en nuevas posiciones, que nuevamente todo eso siempre lo estoy anunciando dentro de Proplan Trading, trades como estos, algunos ya más de un 100%. Y debido a las noticias de hoy de inflación, obviamente esto es positivo para la bolsa. La bolsa ve cada vez más imposible que se aumenten las tasas de interés debido a los buenos datos de inflación que tenemos. Y la única preocupación que iría quedando si mantenemos esta tendencia bajista en la inflación, la única preocupación sería el desempleo.
porque un alto desempleo nos estaría colocando dentro de una recesión, que es lo que usualmente vemos. Y la siguiente noticia será en diciembre, el 8 de diciembre, Unemployment Rate. Queremos ver qué datos vamos a tener para entonces, y se estaría combinando también con la siguiente reunión de la Reserva Federal, que vendría siendo el 13 de diciembre. Todos esos datos, incluyendo estos de inflación de hoy, van a estar cambiando estos porcentajes, pero muy probablemente nos vamos a mantener en las tasas restrictivas 5.50, y eso es lo que el mercado espera. Y si el mercado ya lo espera, el mercado, la bolsa principalmente, puede seguir subiendo. Ahora, en el caso de Bitcoin, tenemos que analizar qué es lo que está pasando si las noticias de inflación son positivas, porque Bitcoin no ha subido. Se considera que Bitcoin puede ser más lento que la bolsa, y en algunos casos sí pierden la correlación. Si recuerdan, los últimos meses después de que empezamos a subir en Bitcoin, estábamos comparando Bitcoin y la bolsa, que alguna de las dos gráficas tiene que estar equivocada. En este caso, si limpio un poco la gráfica, la línea anaranjada es el S&P 500 y obviamente Bitcoin es esto. Aquí estábamos viendo que alguna de las dos gráficas tenía razón. O el S&P 500 estaba incluyendo caída por recesión, o Bitcoin estaba subiendo como activo de riesgo sin importarle los miedos, en ese caso falsos, que iba a estar teniendo el S&P 500. Y hoy en día ya sabemos que Bitcoin tenía la razón, porque en esta descorrelación que usualmente llegan a tocarse nuevamente, podemos ver que ahora la bolsa está acercándose a tocar Bitcoin. Y sí, en algún momento se van a tocar, y considero que serían muy buenos puntos para Bitcoin. De hecho, también otra manera de verlo sería estar tomando en cuenta la línea promedio, tanto de 200 periodos para Bitcoin, como la línea semanal, en este caso si se colocan velas semanales, WMA de 200 periodos, que es esta línea blanca, ya está comenzando a tender al alza. Y esto básicamente define un mercado alcista de uno bajista. También como la línea promedio de 200 periodos, y pronto van a tocarse. Es muy probable que tengamos un toque de estas líneas eventualmente. Es más, es un hecho que vamos a tener un toque del precio de esas líneas, pero no significa que tiene que ser inmediatamente. En el pasado hemos visto que pueden dejarlas tiradas, como en la etapa del 2021, hasta muchísimo más adelante llegar a tocarlas. Obviamente no sirven como punto de entrada, pero si realmente estamos en una etapa sobrevaluada para Bitcoin ahora y va a toparse nuevamente con la bolsa, Bitcoin tendría que retroceder. Y esos retrocesos serían idealmente cerca de los 34,000 para Bitcoin. Esto no cambiaría la estructura. Lo que quiero decir es lo siguiente: si realmente estamos en una etapa alcista, los inicios para Bitcoin, y no vamos a lateralizar de aquí hasta el Bitcoin halving, y Bitcoin va a retomar todo este rango encima de los 31.500, que es esta etapa de acá arriba después del breakout, significa que entonces Bitcoin tiene que mantenerse por encima de los 34,000, o sea, estos extremos anteriores como soporte, para no cambiar esta estructura, lateralizar y después continuar, inclusive hasta los 40,000, y podría ser más que eso. Pero si tenemos un breakout de esto durante este retroceso, que por el momento podría detenerse ahí mismo, no hay manera de saber si realmente simplemente está buscando este otro extremo anterior, pero si rompe esta estructura sí sería más peligroso, porque ya nos estaría colocando básicamente en una caída hacia los 31.500. Y yo sé que hay muchas personas esperando un retroceso de Bitcoin para comprar, pero lo que hay que entender es que si se pierde el momentum actual de Bitcoin y tenemos un retroceso hasta el soporte anterior del breakout 31.500, ya perdimos toda esta fuerza. Entonces significaría mayores probabilidades de más bien hasta de romper todo esto y bajar hasta este rango anterior. Por eso es mejor esperar un retroceso cerca de los 34,000, porque no cambiaría la estructura actual. Básicamente significa que es un retroceso normal antes de continuar. Pero un retroceso hasta este punto significaría que más bien esto fue un fake out y nos estaría colocando otra vez en esta etapa. Por eso, aunque uno quiera comprar Bitcoin, es mejor estar buscando estos puntos con un stop loss cercano a estar esperando los 31,000. Porque aquí el stop loss todavía no cambiaría la estructura del mercado, pero aquí las probabilidades son mayores de inclusive volver otra vez a esta etapa, y eso ya serían caídas mayores. Y eso es un escenario que lo veo muy poco probable, simplemente es importante mencionarlo, pero sí es un escenario que se puede tomar en cuenta, más por el hecho que menciono, todavía faltan 3 meses al Bitcoin halving, alrededor de unos 145 días, y después de esa etapa, claro que vemos un crecimiento más explosivo en cripto en general. Y muchas de las noticias de hoy de inflación, pues como favorecen a la bolsa principalmente, y ahora sí vimos claramente un máximo mayor,
Ya rompimos esta resistencia, la bolsa está con fuerza alcista hasta que algo se rompa, o sea que el desempleo aumente. Las posibilidades de una recesión, como mencionamos, por más que suene repetitivo, cada vez que estamos en esta etapa, una vez que superamos la línea cero, unos meses después tenemos recesión. Pero como este indicador ahora retrocedió un poco más, estuvo a punto de llegar a la línea cero y ha estado cayendo, significa que le da más respiro a la bolsa, haciéndola crecer antes de que sí realmente tengamos las alarmas. Esas alarmas, cuando las tengamos, sí hay que tomarlas en cuenta. Y si la bolsa está muchísimo más arriba, entonces tomar ganancias sería una buena idea para prepararse a una recesión. Es muy probable que tengamos una recesión, pero eso no significa que la vamos a tener ya. Puede ser el otro año, puede ser inicios, puede ser a mitad del otro año y los activos pueden seguir subiendo hasta entonces. De hecho, hemos visto en el pasado que más bien suben con mayor fuerza hasta que ya se materialice la recesión, algo similar como lo que vimos en la pandemia. La bolsa empezó a subir con mayor fuerza, sin retrocesos casi, hasta que ya fue un hecho que estábamos en recesión y bueno, la pandemia también, y se tenían que disminuir las tasas de interés. Bitcoin no ha perdido su estructura alcista. Nuevamente, muchas personas se preocupan por este estilo de retrocesos, pero sí considero que es natural que retrocedamos un poco antes de continuar. Incluso no esperaría esta línea de tendencia alcista. Considero que ese estilo de análisis es muy obvio para el precio. Sí podríamos regresar acá, pero los soportes más importantes, en mi opinión, serían estos dos anteriores. Este techo y este soporte. Idealmente, este soporte sería el mejor punto de compra, en mi opinión, si se desea. Y es parte también del proceso que hemos visto, que altcoins suben mientras baja la dominancia de Bitcoin. Ayer llegamos exactamente al soporte que estuvimos mencionando, que era muy probable que la dominancia llegara. Llegó ahí, lo tocó, inmediatamente subió la dominancia. Parece que vamos a tocarlo nuevamente ahora. Y cuando definitivamente la dominancia empiece a subir otra vez, será momento para Bitcoin de brillar. Y sí, probablemente sea al alza, pero también hemos visto en el pasado que Bitcoin aumenta en dominancia inclusive cuando cae. Eso pasó ayer también, de hecho. Bitcoin cayó un poco y la dominancia subió otra vez desde los soportes. Y en estas etapas también hemos visto a Bitcoin caer y aún así la dominancia subir. O sea, las personas prefieren estar en Bitcoin que en altcoins cuando hay miedos o cuando las cosas pintan muy bien para Bitcoin. Únicamente cambia después del Bitcoin halving, como vemos en esta etapa también. Ahí las personas se mueven principalmente a altcoins después de que Bitcoin supera los máximos anteriores. Como menciono, igual tengo posiciones en altcoins y no las cierro porque, nuevamente, si los puntos de compra fueron buenos, si los puntos de compra fueron cerca de los fondos, todos estos mencionados adentro de la academia, obviamente en el caso de TIA, Celestia, desde esta etapa, retrocesos no afectarían mucho el portafolio, no serían nuevos fondos. O en el caso de Matic, tampoco, desde el breakout. En el caso de Mana, en el breakout también, o Polkadot, que fue exactamente el fondo. Aunque tengamos retrocesos en altcoins, no hay que entrar en pánico y vender todas las posiciones. Simplemente porcentajes cuando vemos crecimientos que son, pues claramente cerca de resistencias o más de un 100%. Buenas noticias en general hoy, inflación bajando. Eso sí, tenemos que ver qué pasa con la siguiente noticia. Como siempre, todos los meses, ahora sería la de desempleo. Y muy probablemente no se van a seguir aumentando las tasas de interés después de tener tan buenos datos de CPI hoy. Déjenme un like, comentarios abajo. Eso es lo que quería mencionar en el video de hoy. Pueden aprender conmigo paso a paso en ProPlanTrading.com. Seguir mis señales de compra y venta. Sesiones en vivo todas las semanas. Acceso de por vida. Les dejo ese enlace abajo. Otro video aquí mismo en la pantalla. Y nos veremos en el siguiente. Chao.